estamos para encontrarnos. Aquí estamos. Hola, bienvenidos a otro programa de Jóvenes del Cenáculo.tv. Anita, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener las secciones de Vox Populi, la de Santiago Bejarano, y no podía faltar la reflexión de Carlos Silva. Además, les tenemos preparado un programa muy especial, donde por primera vez aquí podremos entrevistar a una familia completa. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante ver cómo las personas con diferentes experiencias han logrado llevar una familia llena de amor que va de la mano de Dios. Bueno, y pues aquí veremos entonces la primera parte de esta entrevista. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Jóvenes del Cenáculo.tv. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Tenemos unos invitados especialísimos para nosotros, parte de nuestra familia de Jóvenes del Cenáculo. Estamos hoy con Gaby, bienvenida. Gracias, Gaby, Populita. su esposo Jaime y su hija Carolina. Vamos a tener un programa del corazón, un programa en donde ellos nos van a compartir su experiencia de vida, cómo ha sido su vivencia a lo largo de la historia, cómo han podido trascender su historia y cómo nos van a llenar de enseñanzas, de experiencias riquísimas de vida, llenas de Dios, llenas de fe, llenas de valor. Gaby, cuéntanos, empieza a compartir con nosotros un poquito cómo fue tu historia, cómo naciste, dónde naciste, y así poco a poco vamos a ir compartiendo cómo ha sido la historia de esta maravillosa familia que nos visita hoy a la casa. Yo nací en Aranzazu, Caldas. Nací una niña bien, de una familia de 18 hijos en ese momento. De 10 hijos en ese momento, porque yo era la octava. Y a los 3 años me dio polio. De ahí pues yo no pude volver a caminar. Yo caminaba arrastrada por el suelo. En las manos me apoyaba y en la cola. Y bueno, poco a poco papá y mamá fue mucho lo que hicieron por mí, a pesar de su pobreza y a pesar de sus limitaciones. Primero estaban sus hijos y bueno, yo que acababa de enfermarme, ellos estuvieron muy pendientes de mí. Y gracias a Dios, pues más adelante con la ayuda de gente muy buena, ellos pudieron hacerme tratamiento, todo fue gracias a Dios, porque pues algo que marcó mucho mi vida, mi infancia, es la excesiva confianza de mi mamá en Dios y como ella me decía que pues yo le preguntaba tan niña que yo qué iba a hacer de mi vida y mi mamá me decía pues pídale a Dios que nos socorra con que ayudarla a que esté bien o con que aliviarla. Y sí, yo le pedí a Dios muchísimo. En mi casa nos reuníamos mis hermanos, los mayorcitos que yo y los menores, a hacerle la novena al Señor de los Milagros de Buga. Claro, qué lindo. Ellos iban delante mío con las velas, detrás mío con las velas y yo adelante con la crucecita, pidiéndole al Señor de los Milagros que socorriera a papá y mamá. ¿Eras la menor de la casa? En ese momento yo era mayor que ellos, había 7 delante de mí, yo era mayor que ellos y ellos me acompañaban en procesión por toda la casa rezándole al Señor de los Milagros. ¡Qué belleza! Y pues bueno, desde ahí yo tuve mucha fe y confianza siempre en Dios, pegadita de Dios. Y porque Él no se tardó en hacernos el milagro. Una persona muy querida llamó la atención a mi mamá de que me llevaba alzada y yo tan grande. Y ella entonces, mi mamá le explicó las circunstancias ya de nosotros porque en ese momento ya me habían traído al Roosevelt y no había nada que hacer por mí. Y ella pues se condolió mucho de mi mamá. Le contó a su mamá y ella hizo una publicidad en la revista Manizales en ese momento. Y al otro día le contestaron el padre Javier de la clínica en ese momento, de la San Juan de Dios en La Ceja, y los médicos que estaban dispuestos a hacerme todo sin ningún costo. Qué maravilla. Entonces, ¿Hubo algún momento de desesperación que recordaras en el momento familiar, en el momento del diagnóstico?
¿Algún momento en donde hubieras visto a tu madre, a tu padre desesperados, angustiados, como a punto de botar la toalla? No, yo era muy niña y yo siempre vi fue mucho el apoyo de mi familia, porque mis hermanas se turnaban para llevarme al hospitalito a fisioterapia y era muy temprano, ellas tenían que madrugar e irse conmigo en bus o a veces a pie. Y todo el tiempo cargada te llevaban. Claro, y a veces les tocaba irse a pie porque no había para el bus, era muy temprano. Entonces yo no recuerdo nunca la desesperación, siempre había mucha esperanza. Y bueno, fue así como yo me crié, confiando mucho en Dios. Vamos a seguir profundizando en esta historia, en esta maravillosa historia que nos van a contar en esta familia, que van a ir ustedes escuchando poco a poco, nos vamos a ir adentrando en cada uno de estos corazones. Síguenos contando después del tratamiento qué sucede en tu vida, cuándo empiezas a caminar, cuándo empiezas otra vez a tener esa esperanza de recuperarte. Yo empecé a caminar como a los 7 años, con aparatos, y ahí empecé a ir a la escuela. Normal, durante un año con aparatos. Ya después no pude volver a usar el aparato porque ya me quedaba chiquito y no había con qué comprarlo, entonces ya empecé a caminar sin aparato y hasta los 13 años que nos vinimos a vivir aquí a Bogotá. Yo estudié hasta quinto en Manizales, vivíamos en Manizales, o sea, solo viví en Aranzazu, nací en Aranzazu y luego fue en Manizales todo el tiempo hasta los 13 años. Y de ahí nos vinimos a vivir a Bogotá, todos, y yo seguí estudiando como cosas que me acuerde duras. Cuando llegué aquí a Bogotá, la adaptación acá, hablaba muy paisa y se reían de mí en el colegio, además pues, entonces yo cambié mucho el acento, porque yo no quería que se rieran de mí. ¿Ya se te fue? Sí, se me fue. Y después que los niños empezaban como a reír de mí, no en el colegio realmente, sino en la calle. Los niños empezaban a reír de mí por la forma como caminaba. Pero bueno, yo decía, en esa época yo creo que estaba ya en la adolescencia y yo sentí como tristeza y dije, ay, ¿por qué yo seré así? Pensé yo, ¿no? O pensaba. Y de pronto pues así mismo en mi reflexión dije, no, debe ser que así mismo otras personas son como yo y ellos se preguntan lo mismo, entonces yo soy una de esas, ¿por qué no otro y yo no? Entonces yo soy una de esas y seguí adelante estudiando y a los 15 años tuve otra bendición, siempre muy cerca de Dios. Siempre, pues realmente nunca he estado, yo no siento que haya pasado momentos difíciles, solamente cuando nos casamos con Jaime. Vamos a llegar a esa parte de Jaimito, sí. Qué maravilla. Gaby, este es un programa para jóvenes, es un programa que tenemos a muchísimas familias viéndonos a nosotros, aprendiendo cada martes de historias de vida, de testimonios de valor, de fortaleza, de fe. ¿Qué pasa hoy en día con los jóvenes que se deprimen, que se entristecen, que no soportan tampoco las burlas de los amigos, la crueldad que se vive hoy en día en los colegios en la adolescencia? ¿Por qué una persona como tú supera estos momentos de dificultad, teniendo su polio, teniendo su recuperación, enfrentando con valor estas situaciones? ¿Qué pasa hoy en día con nuestros jóvenes? ¿Qué pasas tú, que eres madre de una adolescente maravillosa y linda, que hoy en día estos jóvenes tienen a veces como tan poca resistencia y son tan vulnerables? Sí, yo también eso lo he pensado, porque pues lo vivo, ¿no? Que yo pienso que es que les hace falta Dios. Y también les hace falta, lo han tenido todo y no resisten cualquier cosita. Pienso yo, ¿no? Porque pues en realidad en mi casa había muchas circunstancias que se complementaban, pero estaba mucho Dios. Entonces nunca me faltó Dios y yo siempre confié en Dios, en Dios, en Dios. Yo creo que les hace falta Dios y de pronto entender que en la vida se sufre y se goza. Qué lindo. Y que hay que asumirlo, ¿no? Claro. Así como yo asumo la alegría, debo asumir las dificultades y luchar por salir de las dificultades. Es como lo que yo he vivido, como mi experiencia de vida. Yo me imagino que en tu adolescencia, sabiendo que tenías esta dificultad para caminar, que te cansabas,
¿En algún momento te imaginaste que ibas a enamorarte, que ibas a conocer un hombre maravilloso, que ibas a formar esta familia tan linda, teniendo esa limitación física? Tan linda, no. No, Popolita, porque yo le decía a mi mamá, tan niña, mamá, ¿y qué va a ser de mí? Claro. ¿Será que yo me voy a casar o me voy a ir de esponja? De esponja era porque a mí me gusta la vida religiosa. Entonces mi mamá fue cuando me contestó lo que me contestó y pues no, en mi vida no estaba casarme. Yo me imaginaba soltera, bien en la vida, porque yo nunca me imaginé mal. Yo siempre me proyecté Qué lindo. muy bien. O sea, no, yo no... Prácticamente, pues sí, las dificultades y todo como que yo no las he experimentado. Pues sí las vivo, pero como que eso no ha sido óbice para yo ser feliz realmente. Qué maravilla, Gaby. ¿En qué momento llega tu amor, el amor de tu vida, tu media naranja? Ese amor llegó en el momento menos pensado. Yo estaba de novia y yo estaba en la Fraternidad de Enfermos Ilimitados Físicos de Colombia. Trabajábamos, hacíamos un servicio a la comunidad, a los jóvenes, a los ancianos, a todo el mundo, porque yo estaba en el grupo parroquial también de jóvenes. Yo estaba en el consejo parroquial, en el grupo de jóvenes y en la fraternidad y en el colegio y en mi casa. Me gustaba mucho ayudar en la casa a arreglarle la ropa a los muchachos. Qué lindo. Me gustaba, pues tocaba ayudar en la casa, entonces yo me encargaba de organizarles el armario y planchar la ropa. Eso me gustaba. Y en la fraternidad hacíamos reuniones y bueno, para promover a la persona que estaba con dificultades y que estaba como allá relegada por sus enfermedades, porque hay veces pasa que las familias escondían o esconden a las personas enfermas. Claro. Y no quieren, pues creen que no es posible que esas personas salgan adelante. Entonces nosotros en la fraternidad buscábamos la promoción de la persona y hacíamos reuniones en la parroquia y en las casas. ¡Qué maravilla! Entonces ahí yo conocí a Jaime, después de mucho, me habían hablado mucho de él y lo conocí en un retiro, en un encuentro de un fin de semana. ¡Qué lindo! Sí, ahí fue, empezamos nuestra vida de amigos y de servicio los dos, y ya después con el tiempo nos ennoviamos, después de mucho discernir por mi parte. Qué lindo, claro, el amor hay que escogerlo bien, ¿no? Hoy en día también los jóvenes tienen el escogímetro dañado. Sí, ay sí, yo le pedía mucho a Dios que me ayudara, que me iluminara. Contar con la opinión de Dios es importante para escoger nuestra pareja. Bueno, Jaime, ¿cómo fue que te enamoraste de esta mujer tan maravillosa? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, como decía Gavita, fue en una especie de retiro. Nosotros los llamábamos cursillos de iniciación. Sí. En este cursillo, eso fue en el año 1977, a principios del mes de octubre. Y realmente, cuando yo iba por primera vez, y Gavita ya hacía parte de las personas encargadas o directivas, ¿no?, del grupo de la fraternidad, y ella le tocó dar una charla, no recuerdo de qué, pero realmente una de las cosas que me llamó inicialmente la atención de ella fue la suavidad en su voz, la forma como hablaba. Cuando termina el retiro o el cursillo de iniciación, pues yo deseaba era irme en la ¿casarse con ella? No, simplemente al principio fue como alguien que lo impacta a uno, que le llama la atención, que hay o sea, que le parece una persona que atrae, entre esos pues, a mí me atraía, y la cuestión fue con amistad. Empezamos a trabajar en el barrio inglés en Bogotá, haciendo reuniones de grupo de la fraternidad y programando, digamos, reuniones y visitas a personas con limitaciones físicas, porque una de las formas que tiene la fraternidad de promover al limitado es a través de la visita hechas principalmente por personas con limitaciones. Claro. Y empezamos el trabajo conjunto con ella, hacíamos visitas. Yo no sé, la cuestión empezó poco a poco.
la atracción se fue haciendo más fuerte, inclusive yo cuento muchas veces que pensaba que ella era muy bajita para mí, pero yo me hacía esta reflexión, realmente uno a veces ve, o las personas ven personas de pronto, o parejas un poco disparejas, pero es que el amor no se puede medir de esa forma, ¿no? El amor llega, de pronto inicialmente hay una atracción física, pero el amor llega, pero no se puede medir por metros. Claro. Las personas se enamoran o nos enamoramos y listo. Inclusive ella tenía novio y solamente a los 4 meses de haber terminado con su novio yo me enteré. Y fue dentro del trabajo de promoción de la persona que realmente nos hicimos novios en abril del año 1979. A los 5 años nos casamos. Hola, en el día de hoy queremos hablar acerca de la alegría. El Papa Francisco en una homilía nos narra la importancia de mantener la esperanza en medio de las dificultades. Algunos jóvenes que están hoy acá nos contarán qué dificultades viven en lo cotidiano, qué dificultades tienen en su vida común. Tú, por ejemplo, cuéntanos algunas de esas dificultades que vives. No sé, por ejemplo, todos yo creo que en la vida alguna vez hemos tenido dificultades como la muerte de algún familiar. Eso es muy duro, pero siempre hay cosas, como eso pasa en la vida, eso es lo normal. También podríamos tener peleas con nuestros papás, con nuestros hermanos, con gente de nuestra familia, pero es muy importante ver que tenemos como todo en la vida. Y por muy mal que las cosas estén, tenemos que ver en las personas que siempre tienen problemas y muchas veces ellos salen de ellos. Y si ellos salen, nosotros también podemos. Es importante lo que dices, cómo vivir la esperanza en la pérdida de un familiar. ¿Cómo hacerlo? No, pues como dije ahorita, son cosas de la vida, eso pasa. Y a veces, pues la mayoría de veces, es porque era lo mejor que podía pasar. Y pues tener ese pensamiento siempre presente, aunque pues duele. ¿Qué otras dificultades podemos vivir nosotros? Pues digamos, en mi caso, alguna dificultad que yo tengo, digamos, puede ser la relación con mi papá. Entonces, de pronto, siempre con esperanza y fe, pienso que las cosas pueden mejorar y en un futuro, pues puede llegar a ser mejor y podemos llegar a ser más cercanos. Fíjese que el Papa Francisco nos narra algo muy importante acerca de la alegría y la esperanza. Te pido el favor que leas esas primeras líneas. Esta es la primera palabra que quisiera deciros. Alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Fíjense que ahí el Papa Francisco nos habla de la alegría y de no dejarse vencer por el desánimo. Es normal que tengamos dificultades, que tengamos adversidades en nuestra vida, pero con la ayuda de Dios y también con la ayuda de otras personas nos podemos apoyar y encontrar sentido en esas dificultades. El Papa Francisco continúa diciendo algo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado una persona, Jesús, que está entre nosotros. Nace del saber que, con Él, nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles. ¿Qué otros momentos de dificultad podemos tener en nuestra vida? Pues en el colegio, cuando uno a veces se deja como llevar por el estrés y pues no sabe cómo manejarlo, pero al final uno se da cuenta que si da de su parte, pues uno puede salir de eso. Y cada vez está más de moda el tema del estrés, el tema de las dificultades que vivimos como estudiantes, y ahí mismo tenemos que pedir algún tipo de ayuda, ya sea una ayuda espiritual o de apoyo de nuestros padres o de profesores. Esta invitación del Papa Francisco es clara, es honesta, nos invita, repito, a vivir en alegría, a vivir en esperanza en medio de las dificultades que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y nos dice el Papa Francisco, por favor, no os dejéis robar la esperanza, no dejéis robar la esperanza, esa que nos da Jesús. En tu hogar, en tu familia, en las circunstancias que vives, te invito como iglesia a que te dejes acompañar por Dios, a que sea la palabra de Él quien te acompañe en medio de las adversidades, que sea la palabra de Dios aquella que te dé esperanza en tu vida y en tu cotidianidad.
Agradecemos su participación y nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto. Bueno, y estamos hablando hoy de qué es eso tan bueno de tener a Dios en nuestras vidas, como que nos da un plus en la vida. ¿Por qué es para ustedes así? Pues después de tantos años de esperarlo y poderlo encontrar, porque la verdad siempre lo tuve, pero no lo había visto, tantos golpes que nos ha dado, ahora más que nunca nos tiene unidas y sentimos más tranquilidad, más amistad, más confianza, y ahí es donde yo me he dado cuenta que todo el tiempo he estado cuidada por Él y todo lo que he vivido y me ha pasado ha sido porque Él lo quiso así para poder que María José y yo estuviéramos más unidas. Pues desde que tengo a Dios en mi corazón, mi vida cambió. Mi relación con mi mamá obviamente se abrió más, se fortaleció más porque Él permitió eso. Él lo hizo, fue por algo, hizo que nos uniéramos más y pues por algo. Y pues desde que lo tengo en mi vida, Dios me ha ayudado en todo y creo que a mi mamá también la ha ayudado en todo y en todas las situaciones nos ha ayudado, nunca nos ha defraudado. ¿Y qué es lo que más valoran de la relación hoy en día o cómo sienten esa presencia de Dios entre ustedes? Pues a ver, yo perdí a mi esposo, María José su papá, y a raíz de su muerte yo cogí toda la rabia contra Dios y me alejé de Majo. Después de estar ya pues yo hice lo de Maús, el retiro, y con eso me di cuenta que la forma que él se fue y que Dios me lo quitó fue para unirme más a María José y que él fuera el centro de nuestras vidas. Pero pues ya lo entendí y Majo también lo entendió por fin hasta hace un año, que se dio cuenta que su papá no se fue por culpa de ella ni porque Dios no lo quitó, sino porque nos hacía falta unirnos y ya somos una sola. Sí, yo pienso igual, yo pienso que pues que mi papá se fue por algo, pues como dijo mi mamá, fue para unirnos. Pues desde que se fue mi papá, mi mamá cogió el rol también de ser papá, pero pues obviamente más mamá, y ahí se desarrolló totalmente nuestra relación. Es más como mejores amigas, no tanto como mamá e hija. Y yo pienso que, pues sí, que él se fue por algo y fue por eso. Porque Dios entró en nuestras vidas, por fin lo entendimos. Claro, y a veces hay momentos que nosotros no nos damos cuenta y siempre está ahí. Siempre está ahí, pero yo no lo veía, por ejemplo. Majo ni sabía que era la muerte cuando se murió su papá, me tocó meterla antes que entendiera la muerte. Y ya que dices eso, nosotros vemos, y una analogía que hacemos es como la vida es un camino y vamos a llegar a donde Dios, y uno comienza a voltear y cada uno va a su ritmo. Entonces de pronto pues tu esposo volteó antes la esquina y él ya llegó, solo que nosotros ya no lo vemos, pero sigue en el mismo camino. Claro. Y nosotros hasta ahora ahí vamos y más adelante giraremos y nos encontraremos con él. Y pues obviamente no sabíamos por qué me pasaba eso a mí, por qué se había muerto, por qué se había ido, María José no entendía. Yo quedé lost in translation, pero ya ahora por fin entendí que todo lo que él hizo lo hizo fue porque me amaba y amaba a María José. Somos las niñas de sus ojos. Así es, como dice la canción. Exacto. ¿Tú le quieres mandar algún mensaje a los jóvenes que te están viendo en este momento como para que sientan esa esperanza de que pues, Dios siempre está ahí a pesar de todos estos problemas, de la partida de los seres queridos y todo? Pues yo le digo a todos los jóvenes que nunca pierdan la fe, porque es maravilloso tenerla en la vida, que siempre le hablen a Él. Él siempre está a tu lado, siempre te va a escuchar sin importar dónde estés o sin importar cómo le hables. Él siempre te va a escuchar, Él nunca te va a defraudar, pero tú lo tienes que buscar a Él no te va a buscar. O sea, Él siempre va a estar ahí, pero tú lo tienes que buscar. Y pues desde que lo tienen pues si lo meten en su vida, se los aseguro que su vida va a ser totalmente diferente. ¿Quieres mandar algún mensaje? Sí, pienso, sí, lo que dice Majo. No hay sino que tener la fe y saber de que Él existe y creer de que Él está ahí para nosotros y que Él no se ha muerto. Él está vivo con todos nosotros. Hay que buscarlo simplemente. Muchas gracias. Queridos jóvenes del Cenáculo, estamos aquí nada menos que con Eduardo Verástegui,
un actor mexicano que triunfó en Hollywood y que de repente tuvo un giro de su vida y se dedicó a Dios. ¿Cómo fue llegar a Dios, Eduardo? Bueno, pues es una gracia, ¿no? La fe es un regalo. Yo creo que también el estar buscando la verdad y la felicidad en lugares incorrectos, tarde o temprano te das cuenta, después de estrellarte varias veces, de que pues de pronto tienes que cambiar, hacer cambios en tu vida. Y yo sabía que algo me faltaba y que algo andaba mal, que había cosas que estaban desordenadas, pero todavía no sabía cómo ordenarlas. Y fue gracias a Dios que conocí a un grupo de amistades, sobre todo una mujer, una maestra de inglés, que fue la que me ayudó a despertar, fue la que me ayudó a enderezarme, a ordenarme, y después se fueron sumando un grupo de gente que fueron también guiándome en mi vida, ¿no? El padre Juan Rivas, el padre Francisco, el padre Justino, otros amigos más que de pronto ya llevaban mucho tiempo en este camino diferente al que yo llevaba antes, ¿no? Y de pronto pues nace la idea de montar una productora de cine, dándole un giro nuevo a mi carrera, siguiendo en el mundo pero sin ser del mundo. Lo único que cambia es el giro de las cosas, ¿no? Sigo siendo actor, sigo siendo productor, sigo estando en Hollywood. Perdón, ¿no? Un paréntesis, es que un actor mexicano que llega a Hollywood triunfando, que además era cantante, que llevaba su disco como solista y que tenía un gran éxito, en ese momento estaba disparado, tenía 20 personas trabajando para sí mismo y tenía un ego altísimo, pero le hacía falta algo y encontró a Dios. Entonces hubo un momento en que también decidió irse a Brasil. No, bueno, más bien había... Cuando yo le hago una promesa a Dios de jamás volver a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina, pues se complica todo, porque todas las ofertas de trabajo que me llegaban hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer, así es que me quedo literalmente sin trabajo por 4 años, lo pierdo todo pero lo encuentro todo al mismo tiempo. Y nace la idea de irme de misionero a Brasil, a la jungla, al Amazonas, pero justo antes de salir hacia el Amazonas, hacia la jungla, un padre amigo mío, el padre Juan Rivas, me dice: tu jungla no es allá, tu jungla es aquí en Hollywood. Y él me inspira a quedarme en Hollywood para, de alguna manera, pues en lugar de correr, quedarte ahí, no a juzgar la oscuridad, sino hacer una luz en la oscuridad. Y desde Hollywood usarlo como una plataforma para producir películas que no solamente tengan el potencial de entretener, sino también, además de eso, hacer una diferencia en la sociedad, promoviendo valores, estos valores elementales que hoy en día se están perdiendo en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes, y tenemos que rescatarlos, cada quien desde su trinchera. Yo, pues desde las películas, desde la televisión, desde ahí yo estoy tratando de hacer una diferencia todos los días. Y esto es un trabajo y un camino, una lucha que no termina hasta que mueres. Es un proceso en el que estamos todos los días tratando de crecer en virtud, de crecer espiritualmente hablando, y en lo personal, en lo emocional, todo para la gloria de Dios, para el bien de la humanidad y la salvación de las almas. Es cierto, y es que se nota porque uno ve un joven que tiene una gran pinta, un galán, un cantante que de repente dedica su vida a Dios, y cuando él va al gimnasio se le desarrollan los bíceps, y cuando él desarrolla su vida a Dios se le desarrolla esa vida espiritual. Acabamos de ver un cortometraje maravilloso que hiciste sobre la vida de Ludwig van Beethoven. Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor. Un cortometraje dirigido por Alonso Álvarez, donde nuestra actriz principal, Montserrat, de Colombia, hicieron un trabajo espectacular. Cuando Alonso Álvarez me propone producir esta historia, pues cuando leí el guión fue imposible no involucrarte en este proyecto, al lado de Leo Severino, al lado de Alejandro Monteverde y de muchos otros más que se involucraron en este proyecto, un proyecto que está tocando muchas vidas, producido también por la mamá de Justin Bieber, Patti Mallet, que también se sumó al barco para promover esta historia de amor de la mamá de Beethoven, un corto con una cinematografía muy exquisita, y muy pronto lo podrán ver a través de YouTube, y espero que toque su corazón. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y espero regresar muy pronto a Colombia. Hasta pronto. Qué lindo es ver esa fuerza que tiene Gaby, ¿no te parece? Sí, realmente es emocionante ver cómo ella y su familia han crecido tanto en torno a Dios. Ojalá ustedes nos acompañen la próxima semana para ver la segunda parte de esta entrevista. Pueden ingresar también a nuestra página web www.jovenesdelcenáculo.tv. Y no se les olvide meterse a Facebook, a nuestro fanpage de jovenesdelcenáculo.tv, donde hemos estado recibiendo comentarios de todos ustedes y son muy bienvenidos. Ojalá nos sigan escribiendo
Y de nuevo, si alguno de ustedes quiere compartir su experiencia de vida, por favor, son muy bienvenidos y estamos siempre pendientes. No se les olvide rezar el rosario o la coronilla de la misericordia. Y que Dios los bendiga.